Bienvenidos a una nueva sesión de SGM Literatura, de nuestra parte literaria, donde buscamos, bueno, pues siempre las letras que más definen o que más nos definen, que más nos gustan dentro de lo fantástico, del terror y demás géneros afines, y que, bueno, por supuesto, pues siempre nos encanta, ¿no? Esa parte oscura que está presente siempre. Hoy traemos un tema que nos apasiona y que siempre nos ha apasionado, yo creo, desde, bueno, pues desde que comenzó Sui Generis, antes Semana Gótica y demás. Bueno, pues las casas encantadas, ese lugar donde supuestamente la casa como epicentro, donde supuestamente uno se tiene que sentir seguro, bueno, pues al final tiene esas partes oscuras donde habita el mal y uno quizá no sabe por qué. Seguramente habrá muchísimos tipos de casas encantadas, eh, muchísimos conceptos a tener en cuenta y para eso, bueno, pues no podría estar mejor acompañado que por la autora de esta maravilla de, a ver, que no dé exactamente el reflejo, Infestación, Historia Cultural de las Casas Encantadas, una edición preciosa editada por Dilatando Mentes Editorial, y tenemos a Erika Couto Ferreira, que es la autora de este maravilloso ensayo, bastante, ya nos lo contará ella a continuación, porque es un ensayo no solo que está muy bien documentado, sino que está muy bien desarrollado y además no solo Casas Encantadas, sino lo que quizá nos lo trae más a SGM Literatura, sino cómo está salpicado, bueno, pues de todas las narraciones que de verdad tratan, ¿no? Estos temas. Bueno, Erika Couto Ferreira es historiadora especializada en Próximo Oriente Antiguo y traductora y además, bueno, es autora de ensayos y de relatos que han ido apareciendo, perdón, en diferentes medios. Y me consta que además es una gran apasionada de lo fantástico y del terror, como lo demuestra en el podcast Todo Tranquilo en Danwich. Muchísimas gracias, Erika, muchas gracias por acompañarme en esta sesión sobre Casas Encantadas. Bienvenida. Bueno, gracias a vosotros por invitarme. Yo estoy encantada, encantada como las casas justamente, de compartir este rato con vosotros. Bueno, sí, sí, no, y nosotros, porque como lo decía más o menos ahora, es que es un tema de verdad que siempre nos ha apasionado, ¿no? Siempre, siempre está ahí, quieras que no, yo creo que es algo que la casa siempre llama, ¿no? Ese lugar del hogar. Y sí que me gustaría quizá pues empezar esta charla un poco hablando justamente que nos cuentes qué significa todo este ensayo para ti, ¿no? Porque supongo que habrá tenido un proceso, yo supongo que bastante largo. Eh, y sobre todo, bueno, que nos hables un poquito, se titula Infestación y quizás sí que me gustaría que definieras pues, este concepto, ¿no? Bueno, sí, si quieres empiezo explicando un poco Mm, qué significa para mí, digamos, ver publicado este ensayo. Yo creo que es mm, un sueño hecho realidad porque yo también comparto esa pasión por las casas encantadas. mm, De hecho, es incluso un sueño recurrente. Durante años mis sueños estaban llenos de casas extrañas, casas incómodas, inacabadas, con presencias bastante eh, perturbadoras. Y de alguna manera el poder conjugar esa parte de experiencia personal como soñadora o soñante con mi pasión por la literatura fantástica y de terror, pues al final el libro lo que ha significado es una exploración de una fascinación personal e íntima a través de esa literatura fantástica y de terror pues que me ha acompañado desde que era pequeña. mm, ¿Por qué el término infestación? Manifestación es un término que se utiliza bastante para describir justamente esos fenómenos extraños y perturbadores que alteran el ambiente de la familia y del espacio doméstico. Mm, mm, Algunos estudiosos del mundo del oculto y del misterio
han utilizado el término infestación sobre todo para referirse más bien a fenómenos de poltergeist, es decir, a todos esos fenómenos caracterizados por golpes bruscos, movimiento de muebles sin una fuerza, una mano aparente que los mueva y demás. Pero a mí me interesaba utilizarlo de una manera bastante más amplia para caracterizar las distintas fenomenologías de casa encantada, porque me parecía que enfatizaba esa idea de una fuerza, una entidad que de alguna manera parasita y se alimenta de ese espacio doméstico y de la fuerza vital de las familias que lo habitan, ¿no? Me gustaba jugar con esa idea de una entidad o una fuerza sobrenatural que ocupa la casa como si la casa también fuese una entidad viva, ¿no? Me gustaba Ujú, jugar, digamos, con esa doble acepción, esa doble valencia que el término infestación daba. Y no sé si ujú. se me ha quedado en el tintero alguna de las Sí. preguntas que me has hecho, Mm. porque No, yo te preguntaba también, quizá, cuál ha sido un poco el proceso de creación de Ujú. este ensayo, ¿no? De cuánto, no sé, cuánto te ha llevado, ¿no? Aparte de la pasión, ¿no? Vale. A nivel de tipo material, pues creo que la gestación, documentación, escritura y demás, pues sería alrededor de 1 año y medio más o menos de trabajo. Cuando le propuse el proyecto a Dilatando Mentes, les mandé ya también un posible índice, un borrador que realmente hice sinceramente sin documentarme a partir de las lecturas que había hecho, de algunas ideas que me rondaban y, y aunque ese índice inicial cambió, porque obviamente Mm, el proceso de escritura de un libro pues es eso, es un proceso y es cambiante, realmente desde lo que yo presenté como borrador al manuscrito final, pues también no se produjeron demasiados cambios. Se cayó algún autor por el medio, por cuestiones mm, más bien de gestión del tiempo y pues eso, de fechas de entrega, pero sí, grosso modo, el libro que tenía en la cabeza, pues al final se materializó en gran medida como lo había pensado. mm. Y además de una forma, yo creo que fantástica. Fíjate que, bueno, aquí haces un recorrido y lo iremos viendo, ¿no? Haces un recorrido impresionante por esta historia cultural, además de las casas encantadas, pero si te parece, vamos un poco a centrarnos en la casa como primer universo, lo que tú decías, ¿no? Ese espacio de lo familiar, bueno, pues de lo doméstico, pero donde irrumpe el espectro, que podríamos hablar de lo no familiar, ¿no? Y cómo el habitante, bueno, pues experimenta la violencia. ¿Crees que todo esto de esta violencia de no reconocer su espacio natural, de que lo decía yo quizá un poquito al principio, ¿no? Y lo comentabas tú también, ¿crees que esto lleva al individuo, pues a ese habitante de la casa, pues a una disociación al enfrentarse al ataque de lo desconocido? Bueno, yo creo que lo que sucede en la Casa Encantada es que con lo que nos enfrentamos no es tanto con lo desconocido, sino con un reverso oscuro de algo que es conocido, Ujú, ¿no? De algo que en principio reconoceríamos como propio, por ejemplo, los espacios que habitamos, las habitaciones, la cocina, los dormitorios, pero que de repente muestran un lado que reconocemos solo en parte, ¿no? Es como ujú. el negativo de una realidad que damos por hecha Ujú, eh, y, claro. que, y que realmente se revela como algo perturbador, como algo disarmónico, como algo que pone en jaque, digamos, ese orden y ese bienestar que damos por asentado, ¿no? Mm, Y así que yo quizás no emplearía necesariamente el tema de la disociación, ¿no? Como una reacción digamos, de esa reacción en la que uno se cierra, ¿no? Y se mm, opone a ese otro para protegerse del trauma, del golpe que le puede
que le puede suponer, sino como más bien como una manera de descubrir, ¿no? Y de enfrentarse a, al oscuro que habita dentro de nosotros y Ujú, dentro de claro, nuestras casas, porque al fin y al cabo la casa es la familia y los valores familiares, pero también somos nosotros también los que le damos la forma a ese espacio en el que habitamos, ¿no? Y sí. por eso guarda una cierta lógica también que nuestro lado oscuro perverso, el lado oscuro perverso de la familia, se manifieste en Mm, ese espacio que damos por hecho que será un refugio, ¿no? Y que nos dará protección y que en el que podremos desarrollarnos como individuos, ¿no? claro. Sí, fíjate que además tú también lo mencionas, toda la parte de lo siniestro, ¿no? De Freud y de cómo quizá es un poco, traducido literalmente, es lo que hablábamos, ¿no? De no hogareño, ¿no? O lo no, Sí, o lo no doméstico, quizá, ¿no? Es quizá ese golpe, ¿no? De lo que estamos hablando, ¿no? sí, es que además, a ver, al fin y al cabo el término doméstico Mm, también se utiliza para referirse a lo que está dentro, a lo íntimo y por tanto también a lo secreto, ¿no? A lo que no se claro. ve, a lo que queda dentro de los muros de la casa, ¿no? Y, y Freud, por ejemplo, en el ensayo que has mencionado, analiza la terminología justamente de lo no doméstico, de lo unheilige, de eso Mm, que es que de repente es, digamos, el reflejo oscuro de lo que conocemos, ¿no? De lo doméstico, de lo familiar, ¿no? claro. Em, Sí, sí, sí. Sí, ¿no? Es, además, creo que lo hilas muy bien, sobre todo en el ensayo, pero a mí sí es verdad que siempre me llamó mucho la atención porque quizá veía en el tema de Casas Encantadas y es verdad que al final lo siniestro, bueno, pues ha ido aplicando eh, lo uncanny o lo sí, unheimlich, ¿no? Se ha ido aplicando a un montón de partes, sobre todo dentro de la literatura. Y bueno, ya si nos centramos más en literatura gótica un montón, pero quizá justamente dentro de las Casas Encantadas es prácticamente como lo más directo, ¿no? Donde parece que nos está hablando, bueno, entre comillas Freud, ¿no? Nos está hablando directamente de eso, ¿no? De cómo dentro de lo que decimos de lo doméstico no encuentras la seguridad, ¿no? Que es lo que tú nos decías, ¿no? De eso que tiene que ser un lugar íntimo y seguro, pues al final se convierte, pues, no sé si en un lugar violento, no sé si sería la sí, forma, ¿no? claro, es que cuando uno se enfrenta a lo siniestro en el espacio, justamente en ese espacio íntimo de recogimiento, Ujú, eh, no hay lugar en el que esconderse, ¿no? En el que refugiarse, porque es como implica la ujú, ruptura de la última barrera, ¿no? claro. Mientras con otro tipo de criaturas malvadas, ¿no? Ujú, Desde el vampiro hasta el hombre lobo, digamos que las fronteras, al menos esa frontera entre el uno y el otro, ujú, quizás están demarcadas de una manera más limpia, aunque bueno, ujú, obviamente esto lo podemos discutir porque tampoco no es tan sencillo ni tan lineal el discurso. En el caso de la Casa Encantada, eh, digamos que esa última barrera se rompe, ¿no? Y se entremezcla lo que es, pues eso, lo personal, seguro, con lo que nos identificamos, con lo oscuro, con lo sombrío que habita de repente a nuestro lado, ¿no? O ujú, dentro de nosotros, ¿no? O que forma parte de lo que nos define a nivel identitario, ¿no? ujú. Eso es, sí. Ujú. Fíjate que tú en la introducción tú tratas, bueno, pues citas a Todorov. Creo recordar que es Introducción a la literatura fantástica, Sí. el trabajo de Todorov del que hablas. Y al final es que el género fantástico, bueno, pues tiene como esa función, ¿no? De romper las fronteras del ordenado. em, y quizá, bueno, tratar evidentemente también temas incómodos, ¿no? O especialmente problemáticas. Y
la casa encantada, tal y como se nos presenta en el ensayo, como esa entidad, concepto, yo creo que desafía, ¿no? Desafía muchas creencias y se convierte pues en mutación, ¿no? de los temas, ¿no? Y entonces sí que ya que tú tratas, y no solo tratas, o sea, citas a Todorov, sino que además, si nos vamos a repasar, digamos, todas eh, las obras las obras principales, ¿no? que tratas y luego aparte las que citas, es una barbaridad y es un muestrario impresionante. Empezamos por Poe y terminamos en Shirley Jackson, ¿no? Entonces yo quizás sí que me gustaría preguntarte, según esto que hablábamos, ¿no? de lo fantástico, a partir de Todorov y demás, ¿cuál sería para ti pues la casa o casas en el cine o en la literatura que mejor representan este concepto? Porque tratas, como decía, una infinidad, ¿no? Pero quizá hay algunas que tú crees que son como las que mejor lo representan. Vale, a ver, esta es una pregunta difícil, más que nada porque considero que cada modelo, cada forma de casa encantada es un Ujú. reflejo del contexto en el que nace a nivel literario, ¿no? De las Sí. circunstancias, Mm, no solo del autor o de la autora que escribe esa historia, sino de un momento sociohistórico determinado, mm, también de la posición de clase o de género que ocupa la persona que compone esa historia. Entonces, mm, me resultaría muy difícil digamos, el establecer solo unas pocas casas encantadas que sirvan casi de epítome, ¿no? o de mm, representación única de un modelo, digamos, perfecto de casa encantada. mm, Dicho esto, a ver, creo que sí hay algunas casas encantadas que, eh, que saben desafiar muy bien, ¿no? digamos, el contexto desde el que se escriben, ¿no? y que ponen claro. sobre la mesa de manera muy inteligente y muy velada, la mayoría de las veces, pues cuestiones económicas, sociales, políticas, de clase, de género. ¿no? Por ejemplo, La puerta abierta de Margaret Oliphant, Ujú, encuentro que aparte el hecho que me parece sensacional de que Oliphant haya logrado crear o evocar toda una casa encantada a partir de las ruinas, de unas ruinas en las que solo se ven dos montones de piedras y una puerta que es una oquedad. En realidad ujú, no hay puerta de madera que cierre ese hueco, ¿no? Y sí. que es una manera, yo creo que muy efectiva de evocar esa literatura de los umbrales que pone en contacto el mundo de los vivos con el mundo de los muertos. Pero además Oliphant hace Mm, una cosa grandiosa, que es poner en discusión todo el sistema familiar, social y genérico de la sociedad victoriana, porque lo que ella está proponiendo en el discurso que subyace en este relato es que el pater familias, la figura masculina, el cabeza de familia, que por lo general lleva una vida fuera de los muros domésticos y el que se gana el pan y no se inmiscuye en los asuntos, como digo, domésticos o de la familia. mm, Oliphant lo que hace es ponerlo en una situación en la que el padre tiene que escuchar a su corazón, a la parte afectiva, y de alguna manera convertirse en el salvador del fantasma de ese muchacho que se ha muerto sin poder despedirse de su madre. ¿no? ujú. Y, ay, perdona, No, 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 no. Sí, sí, vale. adelante. Y entonces, digamos que en este relato, eh, que parece típicamente victoriano y parece como muy lineal, Oliphant nos introduce, digamos, este mensaje que en realidad es casi como digo, un puñetazo velado a esa idea victoriana de que la mujer tenía que ocuparse de la casa, el marido de la economía fuera de los muros domésticos, la mujer tenía que ser
dependiente del marido, el marido era el cabeza de familia, la mujer era afectiva y movida por los sentimientos, el hombre era ese personaje racional, incapaz de tomar decisiones y, sin embargo, Oliphant lo que hace es un poco romper este binomio genérico de la sociedad victoriana. Y en este sentido, pues creo que es un relato de Casa Encantada más que interesante, ¿no? Mm, No sé, desde un punto de vista, me preguntabas también por películas, pues sí. por citar algunas recientes que como mínimo nos presentan un nuevo formato de Casa Encantada, ¿no? Relic, por ejemplo. Mm, Eh, que no me ha apuntado la directora, creo que es el nombre de la directora, bueno, no pasa nada, lo buscáis. Relic, sí. que es una película muy, muy reciente en el que, bueno, la casa es una manifestación pues de la enfermedad degenerativa de una anciana, ¿no? Que se ve, bueno, a la que acompañan dos generaciones, su hija y su nieta, y la hija y la nieta enfrentadas con esa enfermedad de la madre, digamos, ven en la casa o experimentan en la casa como una manifestación física de esa degeneración mental de la madre, ¿no? Mm, Y creo que este tipo de discursos sobre salud mental, sobre cuidados y cómo la Casa Encantada puede ponernos de frente a todas estas problemáticas, pues creo que es muy interesante a la hora de ver, pues, nuevas evoluciones del concepto de Casa Encantada, ¿no? sí. Fíjate que le estaba dando vueltas. Digo, no estoy seguro yo si he visto Relic. Creo que la estoy confundiendo con otra. Que además, aparte, creo que hay una peli luego, aparte, hay una de los 90 que se titulaba así. Em, pero, y me suena, ¿eh? Me suena por lo que me estás queriendo. O sea, por lo que nos estabas contando un poco sobre esta película, me suena, y bueno, ya le echaré después un ojo. Y hablabas justamente ahora pues, de cómo representa, ¿no? Y cómo a través de la Casa Encantada se puede representar otros temas también muy interesantes, ¿no? Como la enfermedad mental y quizá incluso yo estaba pensando en uno de los... quizá no es una novela, es más una... no sé si novela corta. Estaba pensando en El empapelado amarillo, que tú lo citas, Sí. y digo, justamente, no sé si va por ahí lo que mencionabas de Relic, ¿no? De cómo quizá la casa también al final es algo que representa otra cosa, ¿no? O esa opresión o ¿no? Sí, Esa sí, no, asfixia. totalmente. Hay una conexión muy fuerte entre la Casa Encantada como motivo literario, temático, estético, como queramos decirlo, Mm, y todo ese mundo, ese contexto en el que nace o se pergeña una historia de Casa Encantada, ¿no? Que al final eh, viene a ser una historia sobre nosotros como individuos, mm. como sociedad, como grupo, como clase, ¿no? Sí, 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 no, totalmente. Pues sí, me ha gustado muchísimo esta parte, ¿no? Porque le estaba ayudando mientras nos lo estaba juntando, le estaba yo dando vueltas. Sí, luego te menciono en una película también que por Vale. si por si o fuera de la grabación. En el libro nos habla justamente, bueno, pues de un concepto de la jauntología, ¿no? Que quizás es esa referencia al espectro, que yo hasta leerte no tenía ni idea no tenía ni idea de este término, ¿no? Y la verdad es que me llama muchísimo la atención, ¿no? Pues el espectro desde el punto de vista, ¿no? Pues de que representa el tiempo fragmentado, ¿no? Y entonces, bueno, aparte de que no me gustaría que nos hablases un poco, ¿no? De este concepto, también sí que me gustaría, bueno, pues preguntarte si crees que esa idea de disolución del presente, del tiempo que trae aparejada eh, la cancelación pues, del futuro, está ligada a la disolución del yo. No sé qué opinas.
Bueno, empezamos un poco por el término Sí. jauntología, si te parece. Sí, sí. Bueno, es un término que acuñó un filósofo francés, Derrida, en los años 90, en una obra que tituló Espectros de Marx, Ajá. que está traducida al español, creo que por la editorial Trota, si no me equivoco. Ujú. Y bueno, él, a ver, en su libro lo que hace es analizar un poco, digamos, las suertes del marxismo después de Marx, ¿no? Y Ujú. del capitalismo en general. Pero lo interesante es que utiliza el concepto de espectro como una categoría de análisis útil para diseccionar nuestro presente, ¿no? Ujú. Y pensar, como digo, nuestro presente desde la categoría de lo espectral. A partir de Derrida, pues han venido multitud de estudiosos y de académicos que han tomado, bueno, multitud, no sé si multitud, pero bastantes estudiosos y Sí. académicos que han tomado este término de la gerontología y de la espectralidad, ¿no? Para aplicarlo a estudios de historia cultural Ujú. y de sociología y demás, ¿no? Uno de Ujú. ellos, quizás uno de los más preeminentes, pues fue Mark Fisher, Ujú. en su libro, que lo tengo apuntado porque no me acuerdo, Fantasmas de mi vida, ¿no? Que Ujú. toma este término de la jauntología y de la espectralidad y lo aplica sobre todo para analizar lo que son los fenómenos culturales o los productos culturales de las últimas décadas, ¿no? Y básicamente lo que él establece, lo que él observa, es Ujú. que en la gran mayoría como digo, de productos culturales, sobre todo de música, de cine, de series, de los últimos años, lo que se da es una tendencia a la repetición, ¿no? A la repetición del pasado, al reciclaje de elementos del pasado que nos Ujú. llevan a un punto, primero como digo, de repetición, que es el elemento clave también del espectro, ¿no? El espectro es esa aparición que se repite a sí misma, ¿no? Que siempre Ujú. se aparece en las mismas circunstancias, en el mismo espacio y demás, ¿no? Eh, pero además que hace que, como digo, que esos productos culturales hechos desde la contemporaneidad no puedan ser distinguidos de aquellos del pasado, ¿no? Con lo cual parece que entramos en un loop en el que la posibilidad de futuro, de nuevos futuros, de pensar Ujú. nuevos futuros, ya no solo a nivel cultural, también a nivel político y de organización social, no es posible. Ujú. Y Claro. obviamente, teniendo esto en cuenta, eh, esta, esta cancelación del futuro en el sentido de imposibilidad de pensar alternativas para un futuro distinto de este presente nuestro, pues claro que está muy vinculado a esa disolución del yo, ¿no? Marcada por, yo creo que por una precariedad en todos los ámbitos, laboral, de vivienda, de posibilidades de futuro, que es lo que estamos viendo también, y que encima ahora con la pandemia se traslada también al ámbito de la salud Mm. y de lo médico. De repente, eh, vivimos una existencia marcada por la fragilidad en todos sus ámbitos, ¿no? Desde lo familiar a lo amoroso, a lo laboral, a lo inmobiliario, ¿no? A la vivienda, con lo cual, Ujú. pues obviamente todo esto va aparejado. Si encima metemos en esta ecuación espectral todo el tema de redes sociales, del tipo de comunicación eh, que domina Sí. nuestros días, ¿no? Pues a través de, pues eso, redes sociales en las que eh, nos hacemos amiguísimos de personas que no hemos visto nunca, ¿no? De repente ahora ya no hablamos de conocer a alguien en persona, hablamos de desvirtualizar a tal persona, ¿no? De Ujú. repente incluso nuestro vocabulario se ve afectado por estos cambios tan acelerados en las maneras de comunicarnos. Utilizamos incluso las redes sociales para proyectar versiones de nosotros
que no somos nosotros, que son Totalmente. espectros, o sea, versiones mejoradas, pero que son versiones espectrales de lo Mm, que somos en realidad, ¿no? Es eso que nos gustaría ser, eso que nos gustaría parecer, ¿no? ujú, Pues yo creo que sí, que vivimos en un momento de disolución del yo, de cancelación del futuro y de espectralización de nuestra existencia, ¿no? Por claro. todas estas razones. Sí, sí, al final es lo que decías, ¿no? Que sus avatares, bueno, no dejan de ser una máscara, ¿no? De Sí, relación comunicativa y social y bueno, que nos convierte es eso, es que sí, sí, totalmente, nos convierte sí, sí, en espectros. Hay una parte que tú tratas en el libro, em, digamos, podríamos hablar un poco del pensamiento mágico, ¿no? Con esa parte que titulas La casa encantada antes de la casa encantada. Y sí es verdad que, claro, tú además tienes todo este ensayo, también tienes otro ensayo publicado en Aurora Dorada sí. sobre el infierno, sobre Mesopotamia y demás. Y entonces, con esto nos llevas, por ejemplo, dentro de Infestación de la Casa Encantada, antes de la Casa Encantada, nos llevas hasta las tablillas de Kisira Sur. Y Sí, sí bueno, que me gustaría que nos hablases un poquillo vale. de Bueno, eso. a ver, esa es una mención, porque yo creo que es como una línea y Mm, lo dejo caer. Era también una manera de quitarme la espinita, ¿no? De decir, bueno, vamos a sí. meter algo de mesopotámico por el medio. A ver, obviamente el título La Casa Encantada antes de la Casa Encantada, bueno, es una provocación entre comillas, ¿no? Que utilizo para referirme a todos esos relatos o todas esas evidencias de casas encantadas que preceden a esa imagen literaria tan reconocible de la casa encantada tal y como la conocemos hoy, obviamente con todas sus variantes, ¿no? Mm, Y ese pequeño apartado me permitía hablar, dar algunas pinceladas sobre todos esos relatos de presuntas casas encantadas reales que se encuentran en documentación de distinto tipo, ¿no? Pues escrita ujú, bien por religiosos o bien, bueno, por autores como Kishir Ashur, que era bueno, lo que se conoce en Acadio como un ashipu, que ujú, es un término bastante discutido. Yo lo traduzco como operador cultural o operador ritual. Alguien ujú. prefiere el término exorcista, que está muy extendido en la literatura académica. Solo que exorcista yo creo que es un término un poco restringido, muy Mm, relacionado también con la tradición cristiana católica. claro. Y si bien es verdad que entre todas las funciones que desempeñaban los Ashipu estaba también esa expulsión de entidades que podían provocar enfermedades, entre ellos los demonios, aunque demonio también es una categoría Ujú, bastante discutida dentro mm, del mundo académico, pues bueno, repito, yo prefiero operador ritual a ese término más cargado semánticamente que es exorcista. Y claro. Kishirashu pues era, pues eso, como digo, uno de estos sabios estudiosos que vivió en la ciudad de Asur alrededor del siglo VII antes de nuestra era y que conocemos su recorrido como estudioso a través de los colofones de toda una serie de tablillas en las que recogió mmm, diversidad de textos, pero con un foco puesto en terapéutica y en rituales para tratar enfermedades y situaciones problemáticas de distinto tipo. En medio de Ujú, todas esas tablillas también se cuentan algunas para apaciguar a los espectros, a los fantasmas de los muertos que atosigan al señor, a la señora de turno, ¿no? En su casa, ¿no? ujú, Bueno, contamos con bastante literatura especializada sobre este tipo de textos cuneiformes para tratar a las personas que sufren por culpa de la acción nociva de los espectros, ¿no? ujú, Y sobre todo, a ver, esto lo que nos prueba es que
esa idea de que existen los espectros furiosos que pueden afectar la vida cotidiana de las personas si no han recibido las ofrendas fúnebres adecuadas, o si sus restos mortales no han sido inhumados o demás, o si sus familiares se han desentendido de ellos, pues nos prueba que, digamos, todas esas, ese universo de creencias religiosas digamos, viene de muy atrás en el tiempo, ¿no? Sí. Fíjate que, bueno, hablabas antes, ¿no? Un poquito, y salía a colación un poco el tema religioso. Em, Tú cuando hablas en el libro de que el protestantismo es un factor importante, ¿no? En los relatos de Casas Encantadas, bueno, de Estados Unidos, claro, principalmente, sí que me gustaría preguntarte cómo ves tú que influye, ¿no? Toda la religión, bueno, pues en escritores tan clásicos como puede ser Poe o Nathaniel Hawthorne. Bueno, a ver, para empezar, yo creo que el aspecto religioso es uno de los pilares sobre los que se asienta la sociedad norteamericana en Sí. el siglo XIX y a día de hoy. Mm, ¿No? Digamos que yo creo que antes, antes que la Constitución es la Biblia, digamos, el gran texto escrito sobre el mm, que se fundamenta el pensamiento y la práctica política de toda la nación, ¿no? mm, Obviamente, Poe y Hawthorne, como autores norteamericanos que escriben, primero que se educan, ¿no? Pero que crecen y escriben, perdón, en ese mm, contexto, obviamente la religión es un elemento importante, ¿no? Sobre todo porque digamos, las líneas, ¿no? Las ramas de protestantismo que se instalan en los Estados Unidos, bueno, como en mm, realidad sucede con el resto del protestantismo, dan mucha importancia a lo que es la valía individual y el trabajo individual a la hora de recibir los dones, los beneficios de Dios, ¿no? Allí donde en Europa priman valores religiosos y políticos más ligados a las genealogías, a la transmisión de padres a hijos, de títulos, de propiedades y de poderes. En ujú, los Estados Unidos lo que prima, sin embargo, es el esfuerzo individual, ¿no? Y claro. si Dios está de tu parte, te va a salir todo bien y viceversa, ¿no? Si todo te sale bien, quiere decir que Dios está de tu parte, y si las cosas te van fatal es porque no eres digno de lo, bueno, pues eso, de los dones divinos, ¿no? Mm, Em, Dicho esto, digamos que Poe y Hawthorne em, eh, tienen algunos puntos en común, especialmente en el hecho de que los dos se muestran críticos con esas ideas que vienen, mm, con esa idea de que vinculada con los valores caducos de Europa, y se ven en La casa de los siete tejados de Hawthorne y La caída de la casa Asher de Poe, pero al mismo tiempo a mí me parece percibir un sentimiento religioso, una posición religiosa bastante distinta en uno y otro, ¿no? Me parece mm, que Poe, quizás por su vena más romántica, vive los aspectos religiosos ligados a la muerte, al más allá o al espectro desde una perspectiva más íntima, más individual, mm, más ligada a los afectos subjetivos, allí donde Hawthorne está más interesado en la religión desde una perspectiva comunitaria, ¿no? Cómo ujú, afectan determinadas posiciones religiosas a la comunidad en su conjunto y las relaciones entre sus individuos en particular. Lo vemos en La casa de los siete tejados, pero se ve también en La letra escarlata o mm, en relatos como El joven Goodman Brown, por ejemplo, ¿no? En ujú, el que además critica a esos poderes, a esas fuerzas vivas de la comunidad, y nos las presenta como
los verdaderos brujos que participan en el aquelarre, ¿no? Digamos que son esas personas que detentan el poder las que ponen en peligro la vida de la comunidad, ¿no? Entonces, como digo, aunque creo que comparten sustrato cultural, creo que uno y otro muestran también perspectivas distintas y sentimientos distintos al respecto. Sí, sí, fíjate, ahora estabas hablando y estaba recordando yo un poco, ¿no?, a Hawthorne, y si es verdad, es que es eso, es el sentimiento de, o sea, lo que le importa a él es esa relación de la comunidad. Sí, sí, totalmente. Em, y hablando quizá justamente de esto, el gótico americano se contrapone un poco a estos valores puritanos que tenían los fundadores. Yo creo que no se contrapone, yo creo Ujú, que se nutre de ellos y si acaso lo que hace es identificar esos puntos oscuros, ¿no? Esas partes desagradables, ¿no? Lo que se barre debajo de la alfombra, los saca a la luz, ¿no? Y los pone de frente, ¿no? Y también creo que sirve para que la literatura, la llamada, pues eso, el gótico americano, ujú, también pone énfasis en los miedos, ¿no? Vinculados a esas creencias, ¿no? A esos valores que yo creo que, bueno, que siguen en activo, ¿no? A día de ujú. hoy, ¿no? Sí, 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 sí. Así que, ¿Cuáles son las, digamos, no, tratando un poquito ya de los fantasmas, ¿no?, que aparecen en estos relatos decimonónicos? ¿Cuál crees tú que son, ¿no?, las características de estos fantasmas, o qué es lo que desean transmitir? bueno, yo creo que, a ver, que estos fantasmas buscan sobre todo dos cosas. Mm, Eh, denunciar y denunciar y enmendarse o buscar, digamos, una calma final para sus días, ¿no? Buscan mm, denunciar algún tipo de injusticia sufrida en vida. Puede mm, ser un asesinato violento a manos de criminales o también a manos de miembros de la propia familia. Pueden ser algún tipo de no sé, la necesidad de denunciar algún testamento oculto, de enmendar algo que han hecho mal en vida. Digamos que la casuística en este sentido es bastante amplia y también buscan reparación, ¿no? Buscan, digamos, que ese entuerto se enderece, ujú, bien porque se les haga justicia o bien porque se resuelva esa cuestión no resuelta, valga la redundancia, dejada en vida, para poder descansar finalmente, ¿no? Entonces, diría que el grueso de los relatos victorianos de espectros y de casas encantadas discurren por estos dos cauces. mm, Por lo general, también el espectro decimonónico es un espectro que se manifiesta sobre todo a través de la vista. ujú, Es reconocible como una figura antropomorfa y con mucha frecuencia también se presenta em, digamos, dentro de una escena, es decir, realizando algún tipo de acción reconocible como humana, ¿no? Como propia de los humanos, sí, dentro de ese contexto arquitectónico, ¿no? claro. Allá donde veremos que en épocas posteriores a veces el espectro es pues casi es humo, es una sombra, es algo que se mueve, pero que sin una forma definida, ¿no? Ujú, Em, y luego, por lo general, los relatos decimonónicos de fantasmas también suelen acabar bien. Es decir, eso que mm, el espectro denuncia o que el espectro busca solucionar, pues al final se soluciona, ¿no? Y el mensaje es, bueno, digamos, hay posibilidades de descanso para el espectro ujú, y hay posibilidad de enmienda para los vivos, ¿no? mm, mm, Em, y bueno, yo diría que estos son como
digamos, como tres de las grandes características que, ¿no? que caracterizan, ¿no? que Sí, destacaría de los relatos mm. espectrales del 19. Sí, fíjate que además como esa parte de justicia, como es algo que nos sigue llegando hasta nuestros días, en el sentido de que como que es una fórmula muy tratada, ¿no? Todavía hoy lo vemos en muchísimas películas, ¿no? El hecho de ese fantasma que parece que busca que se le haga justicia por algo, ¿no? Que se le... Sí, está muy arraigada, ¿no? Eso. Y, bueno, es interesante, ¿no? Porque demuestra también la pervivencia de esas viejas fórmulas, que a veces se toma la fórmula, pero se cambia un poco, digamos, el mensaje o la agenda, ¿no? Detrás del uso de esa fórmula, pero sí, obviamente está ahí para quedarse, ¿no? Y yo creo que se va a seguir utilizando durante décadas, claro que sí. Sí. ¿Y por qué quizá en todo el siglo XIX hay esta proliferación de relatos encantados? Tú haces un repaso espectacular y maravilloso, pero la cantidad de relatos sobre casas encantadas, uno se pone a mirar y en el siglo XIX es Sí. impresionante, ¿no? Entonces no sé, no sé a qué crees que obedece, ¿no? Esta Bueno, aparición. primero, a ver, yo creo que el siglo XIX es la época Sí. dorada, ya no solo del relato de Casa Encantada, sino del relato de fantasmas, ¿no? Sí. Em, y yo creo que se debe, pues seguramente a multitud de circunstancias, ¿no? Por una parte, a ver, la época victoriana es un periodo de fuerte interés por la investigación científica, Ujú, em, por hacer visible lo invisible, también a nivel científico me refiero, ¿no? ujú, Em, y todo, digamos que todo este afán de estudio y afán de investigación se aplica también al estudio de lo sobrenatural. En el siglo XIX es cuando surgen asociaciones de investigación del oculto como el Ghost Club, por ejemplo, o la que Society for Psychical Research, por ejemplo, ¿no? ujú, Que además lo hacen desde un punto de vista científico y desmontan muchos de esos supuestos casos de casas encantadas. Es también el periodo de los experimentos eléctricos, por ejemplo, y la electricidad mm, es algo intangible, impalpable, ¿no? No es casualidad que Frankenstein sea una novela que nazca justamente en el siglo XIX, ¿no? Cuando están en boga las corrientes del vitalismo y cuando se realizan experimentos de diverso tipo con la electricidad. Es mm, el periodo también del telégrafo, que es un medio de comunicación a distancia que parece casi, bueno, no mágico, pero sí, también tiene ese punto intangible, ¿no? De hecho, esta imagen de la comunicación a distancia a través del telégrafo se mm, usará como metáfora también algunos relatos de fantasmas y de casas encantadas, ¿no? En las que se comparará el funcionamiento eh, pues eso, de determinados espectros o de determinadas casas encantadas que parecen animadas por un cerebro con mm, el mecanismo por el que opera un telégrafo, ¿no? ujú, Em, También, bueno, es un momento en el que interesa el estudio de la neurofisiología. Como digo, digamos que hay todo un interés científico por todo este tipo de temas, ¿no? Es también el periodo del espiritualismo, de las hermanas Fox. A Gran Bretaña llegan mediums que dicen poder comunicarse con fantasmas, con espectros a través del rapping o a través de otro tipo de mecanismos. Em, y luego, desde una perspectiva quizás más de consumo cultural, es también el momento en el que proliferan publicaciones, periódicos y publicaciones en las que
salen muchos de estos relatos. Dickens tiene su revista, Elizabeth Gaskell también, está Household Words, está Belgravia, ¿no? Y que son revistas muy populares que además cuestan poco y a las que las nuevas clases medias que están surgiendo a raíz del capitalismo y las clases trabajadoras también pueden acceder porque son publicaciones baratas. Hay también un auge en la alfabetización. Hay más gente que sabe leer y escribir y que por tanto tiene acceso también a estas publicaciones baratas, ¿no? Eso ayuda también a que se popularicen este tipo de publicaciones. A mayores existía también una tradición típicamente británica, que era la de contarse historias de fantasmas la noche de Navidad. Esto, claro, eran historias orales. ¿Qué sucede? Que Dickens publica en formato papel un especial navideño con su cuento de Navidad, ¿no? Entonces ahí se establece también una nueva costumbre, que es ya no solo contarse historias de fantasmas, sino leerlas, ¿no? Digamos que todo esto, toda esta amalgama de factores, imagino que, bueno, es eso, que ayudan a que proliferen cuentos de casas encantadas y de espectros en general, ¿no? Claro. Sí, fíjate, sí, sí, no, en el fondo es como se deben, ¿no? Quizá los relatos se deben un poco a ese contexto que los rodea, ¿no? También, claro, yo pensaba, digo, justamente todo este interés de lo fantasmagórico pues surge también cuando está surgiendo el psicoanálisis, ¿no? Entonces yo no sé si hay ahí ese interés ahí tiene una relación directa. Bueno, a ver, yo creo que el psicoanálisis tiene mucho de disciplina espectral, ¿no? Ujú, Empezando por toda esa fijación con lo que es la mente y el subconsciente, ¿no? Que es casi como una entidad que operase desde nuestro interior, ¿no? Es casi el espectro que vive dentro de nosotros, ¿no? Como si ujú, nosotros sí. fuésemos la casa encantada y el subconsciente, en cuanto lugar en el que se celan traumas y recuerdos aciagos, pues se esconde, ¿no? Creo que el propio Freud estaba muy interesado por todo lo fantasmal, lo espectral. Creo que incluso lo utilizaba como metáfora, como elemento conceptual en muchas de sus obras. La propia interpretación de los sueños, o sea, el sueño también no deja de ser una experiencia espectral, ¿no? Esto me trae a la mente el caso de Mesopotamia, que uno de los términos para denominar el sueño, que es zakiku, a veces también se utiliza para denominar al espectro, ¿no? ¿Mm? Con lo cual creo que digamos que esa relación entre el trauma, la mente, el sueño y lo espectral está ahí, ¿no? Está presente Sí, sí. y Mm. Oye, qué interesante, ¿no? Por otro lado, ¿no? Esas correspondencias también sí, sí. lingüísticas, ¿no? Y culturales. Eh, sí que quizá un poco para que vayamos cerrando esta magnífica charla, sí que me gustaría em, que nos contaras un poquito qué diferencias encuentras tú entre los relatos de casas encantadas del siglo XIX, que es lo que estábamos hablando ahora, y aquellos de principios del XX, ¿no? Porque de hecho tú lo que decíamos, ¿no? Empiezas con Poe y terminas con Shirley Jackson, que es ya prácticamente 1959. Entonces, ¿hay ahí una frontera, una barrera, hay algo que los diferencie claramente? ¿O? A ver, yo diría que sí, sí, el fantasma, aunque digamos que no hay barreras netas, es decir, en el siglo XX y en el siglo XXI seguiremos encontrando casas encantadas y Mm, espectros muy parecidos a los de la época victoriana, porque
la tradición funciona así, digamos que sigue... esas aguas siguen circulando hoy en día, sí que hay una serie de diferencias bastante claras, marcadas también por cambios socioculturales y sobre todo históricos y políticos muy fuertes, ¿no? Dejando aparte el tema ya del psicoanálisis, que también tiene un impacto fuerte a nivel cultural y a nivel de percepción del individuo, del yo, ¿no? De la identidad personal y el rol que el sujeto pasa a tener en esta sociedad contemporánea del siglo XX. Pero encontramos también otros factores que digamos, dan forma a un nuevo modo de lo espectral, ¿no? Entre otras cosas, bueno, primero tenemos las dos guerras mundiales que suponen un golpe brutal en Occidente, ¿no? De repente es una masacre de civiles, y no solo de soldados, sino también de civiles. Es una ruptura incluso de las fronteras de lo que considerábamos humano y lícito, sobre todo durante la Segunda Guerra Mundial, con los campos de concentración y demás, que es realmente yo creo que vamos a ver, se convierte en un megatrauma compartido, creo yo, ¿no? Sí. Y eso obviamente tiene un impacto fortísimo en la manera de representar estos nuevos fantasmas que se vuelven cada vez más informes, más difíciles de identificar, toman la forma, como ya comentábamos, de sombras, de manchas, son casi intuiciones a veces, como el eco de una presencia que no se puede ni siquiera percibir claramente con los sentidos. Tenemos también fantasmas que, más que verse, se perciben, se oyen, parece que están ahí, pero desaparecen a la mínima de cambio. No sabemos exactamente qué quieren, qué buscan, si son proyecciones del individuo o si son entidades reales, ¿no? Es todo, digamos, mucho más etéreo y sobre todo la mayoría de estos relatos espectrales del siglo XX no terminan con una redención para esa entidad, ¿no? Terminan mal, es casi que se nos presenta la imposibilidad de resarcir a esa entidad, ¿no? No hay manera, no hay solución posible, ¿no? Son relatos en general más descorazonadores, más negativos, pesimistas, ¿no? Que obviamente, bueno, son espectros que reflejan la realidad del siglo XX. Un siglo XX que nos ha demostrado que como humanidad hemos fallado estrepitosamente, ¿no? Y obviamente ya no entremos en todo el discurso de lo que el capitalismo y el liberalismo ha hecho a nivel social y económico, ¿no? Digamos que ese capitalismo salvaje que nos ha convertido en esclavos de nosotros mismos y de un sistema, ¿no? que sostenemos para mantenernos a nosotros mismos en esclavitud, ¿no? Así que, bueno. Yo no sé, Sí. ahora hablabas justamente pues eso, ¿no? de las guerras mundiales y de esas diferencias. Y no sé si quizá ese es el momento en el que el espectro y el fantasma pasa de ser sobrenatural para dar paso a lo psicológico, o quizá tú localizas otro momento. Bueno, en realidad, a ver, yo creo que hay un relato que ejemplifica muy bien esa psicologización del espectro, que sería El empapelado amarillo, que también han titulado como el papel de pared amarillo, de Charlotte Perkins Gilman, que realmente que es un relato de 1892, me parece, y que yo creo que ahí ya tenemos claramente un espectro o una entidad
maligna que opera dentro de una casa y de un espacio doméstico y que es, creo que claramente una proyección de una mente perturbada, de un ánimo herido, ¿no? Además, es un relato con protagonista femenina, que es también Mm, algo creo que muy relevante, porque lo encontraremos repetido con otras formas, pero repetido a lo largo del siglo XX, ¿no? Con Elizabeth Bowen, con la propia Shirley Jackson, con Edith mm, Nesbit y demás, ¿no? mm, Así que sí, yo diría que ese es uno de los ay, que me quedo sin voz. Uno de los relatos clave que presentan eso, un espectro totalmente psicológico. sí. Luego, obviamente, hay otros. Para mí, por ejemplo, una obra cumbre dentro de ese proceso de formación o de desarrollo del espectro psicológico es La mansión de Hill House, ¿no? Que es Ujú, el texto con el que cierro el ensayo, ¿no? Creo que ahí Shirley Jackson es capaz de dar forma a una casa encantada, que es prácticamente la proyección arquitectónica de la mente traumatizada y la mente dolorida y totalmente destruida de Nell, ¿no? De Leonor, de la mm, protagonista. Y lo hace de una manera magistral porque nos da toda una serie de capas de lectura que hacen que cada vez que te acercas a la novela puedas leer un texto distinto, ¿no? Desde un mm, texto más tradicional de Casa Encantada hasta otro texto más rompedor de narración contada desde la propia mente enferma de alguien que se está contando una historia para intentar procesar su trauma, ¿no? sí, 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 sí. Fíjate que eso es lo que te iba un poco a preguntar. Digo, ¿por qué te has parado, ¿no? En Shirley Jackson. Y Sí, si es que es verdad, es que es un texto, yo creo que es, no sé si fundacional, ¿no? Pero sí que sienta quizá una serie de bases, ¿no? sí, yo creo que sí, ¿no? Además Mm, que es una novela que ha tenido una grandísima influencia en autores posteriores. Stephen King, por ejemplo, la cita mm, mil y una veces, ¿no? Como referencia principal. mm, Pero creo que sí, creo que marca un punto de inflexión dentro de las narraciones de Casa Encantada, ¿no? Y por eso me mm, pareció también adecuado pararme ahí, ¿no? Y dejar pues los siguientes 60 años de literatura de Casa Encantada, pues para un futuro, si puede ser, y mm, si no, pues quien quiera también se puede ocupar y ahí hay material mm. de sobra para trabajar. Sí, no, no, la verdad, bueno, esperamos un segundo volumen, ¿no? Ojalá, ¿no? Ojalá. La verdad es que, y de hecho eso sí, te lo comentaba antes, ¿no? La verdad es un ensayo maravilloso, mm, que ya no solo por el hecho de si te interesa todo el tema de las casas encantadas, ¿no? Sino cómo se va tratando y se va desgranando toda esa historia eh, que va enlazada, ¿no? Que es un poco lo que hablábamos, ¿no? Que va enlazada el contexto con lo literario, con lo Sí. social, tal. Entonces, de verdad que es, bueno, es una maravilla, infestación. Aquí lo tenemos. Ahí. Muchísimas gracias, Erika. Ha sido un placer que hayamos compartido este rato hablando. eh, Al final no solo de Casas Encantadas, ¿no? Porque eh, es todo, al final, las Casas Encantadas es una cosa que alrededor giran un montón, ¿no? De temas, Claro, es un, ¿no? Y es creo que un es, vehículo, ¿no? Yo creo eso que es, eso es lo interesante de mm, la literatura en general, pero sobre todo de la ujú, literatura de terror, ¿no? Que no es solo la historia que cuentan, es que eso todos es, esos elementos combinados y tejidos de una determinada manera lo que mm, hacen es hablar de su contexto, del tiempo en el que se crea esa obra, ¿no? mm, Y digamos de todos los entresijos, ¿no? Que dan pie a que el terror se exprese de una determinada manera y no de otra. sí, totalmente. Pues, como te decía, muchísimas gracias por acompañarnos.
por hablarnos tan largo y tendido, casi hasta dejarte sin voz, Sí, sí, es eh, que sí. de todas las casas encantadas. La verdad es que yo me lo he pasado genial. Espero que tú también Yo hayas también. estado. A veces, bueno, como siempre hago, me trabo porque la cabeza No. me va por un lado y la boca por otro, pero no, yo también me lo he pasado muy Mm, bien. mm. Te agradezco mucho que hayas hecho de Cicerone y eso, que muchas Sí. gracias, David, de verdad. No, nada, muchísimas gracias a ti y ya te digo, bueno, lo hemos hecho como antes mencionábamos, ¿no? Un poquito fuera de cámara, es que lo hemos hecho fuera virtual, pero bueno, ya llegará el momento Ojalá, ojalá, ojalá de no que tarde. tengamos que hablar, claro, tenemos que hablar de Casas Encantadas en persona. Muchísimas gracias, Erika, ha sido un placer por tenerte aquí en Sui Generis Madrid y te esperamos, te esperamos. Cuando queráis, cuando se pueda, ahí me tenéis, ¿vale? Mil Muchísimas gracias, de verdad. gracias. Bueno, chao, hasta luego. Chao.